¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Foro 29, el estelar de las 8 de la noche en tu sistema de cable. Nos da mucho saludarles el día de hoy lunes y el día de hoy vamos a conversar con la arqueóloga Jacqueline Galaviz. Jacqueline Galaviz es arqueóloga obviamente y vamos a hablar precisamente porque el día 3 de mayo se recuerda al mundo la importancia de esta ciencia que es multidisciplinaria y que sin duda alguna tiene mucho que ver con nosotros y gracias a ellos podemos entender a las grandes civilizaciones humanas, desde que empezamos a juntarnos, yo no quiero decir manada, pero sí, decía un amigo mío, en parvada, pero no, las parvadas son de pájaros. Pero empezamos a vivir en grupos, los arqueólogos han encargado de decirnos cómo vivíamos, qué hacíamos dentro de lo que cabe, ¿no? Porque el arqueólogo trabaja con vestigios que él tiene que interpretar después, pero en fin, hoy hablaremos un poco de esto con la arqueóloga Jacqueline. Gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias a ustedes Qué por bueno invitarme. que se recuerda, ¿no?, la importancia de la arqueología dentro del contexto de ciencias que los humanos debemos de entender, ¿no? Y a lo mejor la arqueología es, bueno, todos sabemos que es un arqueólogo, pero nadie sabe qué es lo que hacen realmente los arqueólogos. Creen que se la pasan, todo es descubrir la tumba de Tutankamón o de Ramsés o algo, pero no, la arqueología es mucho más, ¿no? Sí, vamos ¿Cómo definirías arqueología, Jacqueline? Una definición general. General. La arqueología es la ciencia que se dedica al estudio del hombre a través, o de culturas, a través de los restos materiales que pueda dejar. De los restos materiales. Restos Ahora, materiales. De una u otra forma se relaciona con la paleontología, ¿estamos de acuerdo? Así es. Ok, pero como usted lo mencionaba, la arqueología va más allá, porque también podemos encontrar restos no tangibles, como huellas, huellas, por ejemplo, de una pared, de una estructura, y no precisamente estamos hablando del bien material como tal. O sea, ya no puede existir la pared y puede dejar su registro en donde estuvo. Creo que hay algo por ahí, creo que en Coahuila, ¿no? Hay una especie como de arroyo en donde que solamente está la huella de él. No, pero están algunas pisadas de dinosaurios. Sí. Vamos ligados con la paleontología, claro que sí, solamente el método de excavación es distinto, el objeto de estudio es distinto. Hay arqueología que estudia la prehistoria, que estamos hablando de todos estos objetos. A lo mejor no hay una escritura, pero sí hay indicios de alguna sociedad, sí hay indicios de una cultura. Pero la paleontología también se encarga de muchos y millones de años más atrás de lo que compete a la arqueología. Por ejemplo, si nos venimos aquí a nuestro territorio, a la República Mexicana, y hablamos de Mesoamérica, pues los arqueólogos nos vamos a trabajar de 2500 años antes de Cristo a la fecha. ¿Cuándo se estima que llegaron los primeros pobladores a América? América. Sí, América. ¿Cuándo crees tú que empezó a haber civilizaciones o al menos grupos humanos en América? Bueno, fíjese, esa es nuestra materia, pero ahí nos relacionamos también con los paleontólogos, sí, porque nosotros nos remontamos a hace más de 18,000 años, cuando ya se encuentra todo el proceso de evolución del hombre y empiezan a ver estos recorridos de los nómadas. ¿Y estamos de acuerdo con la creencia básica de que el hombre llega a América a través del estrecho de Bering? El estrecho de Bering. En una de las eras glaciares. Que antes se llamaba Beringia, así es, en la última glaciación, la Worm o de Wisconsin, que es la que duró más tiempo e hizo que las especies evolucionaran para adaptarse a este frío, y que fue esta misma adaptación la que los llevó a no poder seguir en el nuevo cambio climático del planeta Tierra, pero es por ahí donde están todos los estudios donde podían pasar por el estrecho de Beringia en ese momento. Sí, fíjate que me llama la atención porque no se ponen de acuerdo. Habían dicho que hace 10,000 años, pero parece que hay quien afirma que hace más de 30,000 años sí, ya había asentamientos humanos en América. En América, así es. Y bueno, hablando del Día del Arqueólogo, este fue el 3 de mayo. ¿Por qué el 3 de mayo? Bueno, por ahí viene la historia, va ligada con Santa Elena. Con la mamá de Constantino. Con la mamá de Constantino, okay, exactamente. Pues resulta ser que ella es una pionera de la arqueología o de la excavación, en otro parámetro, ¿verdad? Sí. Pero ella estaba buscando artefactos ligados a
a Cristo, a la A religión. la época cristiana, sí. Así es, y fue en el año 326 en Jerusalén cuando ella encuentra la Santa Cruz, donde se cree que murió Cristo. Entonces, por eso es el 3 de mayo, ese fue el día del hallazgo, fue por medio de Santa Elena, y también se liga, es el día de la Santa Cruz, y también está ligado con el día del albañil. Sí, así es. El 3 de mayo es el día del albañil. Entonces, bueno, pues digo, yo creo que la sociedad y la cultura ligó a los arqueólogos con los albañiles, y totalmente de acuerdo, porque vaya que mucho de lo que nosotros hacemos lo hemos aprendido de ellos o viceversa. Sí, Santa Elena se afirma, bueno, de hecho, pues lo saben todos, ¿no? Los lugares sagrados en Jerusalén, pues ella fue la que dijo, aquí nació Jesús, aquí lo sepultaron, esto es así. Así es, fue como una investigadora. Sí. Y ella es quien hace este hallazgo, entonces de ahí no, viene... y que tuvo un hijo que sí le pagaba los gastos para que se fuera y todo, porque al final de cuentas Constantino era emperador, ¿no? Así es, y además, fue un gran emperador. Y además no era cristiano, porque se hizo cristiano cuando ya estaba muriendo, cuando le faltaban algunas horas para morir, se cambió al cristiano. Pero en fin, esa es otra historia. ¿no? Es otra historia. Sí. Pero sí, Santa Elena entonces, pues es la patrona de los arqueólogos. No, se liga el Día del Arqueólogo ante esta historia, ante este hallazgo, pero fíjese que esa es una muy buena pregunta. ¿Quién es el patrón de los arqueólogos? Por ahí cuando yo inicié la carrera, nos decían los maestros, todos arqueólogos, excelentísimos arqueólogos, ¿quién es el padre de la arqueología? ¿Sí? Y bromeábamos con la idea de, es Indiana Jones. Sí. Por cierto, es el arqueólogo más famoso. El arqueólogo más famoso. ¿Por qué? Porque para hablar de ello tenemos que remontarnos al inicio de la arqueología. ¿Cómo se da la arqueología? ¿De dónde proviene? De los anticuarios, de los huaqueros, de los saqueadores. ¿Por qué? Porque empiezan a hacer esta necesidad de coleccionar objetos, de mantener objetos, vestigios de otras culturas, y de acumularlos, de tenerlos en un espacio específico para ellos. Entonces, de ello viene el investigar, el buscar, el volver al sitio y volver a encontrar más, que en ese momento escarbaban, ¿verdad? No excavaban, solo hacían la extracción y listo. Si no había técnicas tan y se olvidaban del contexto, que ese contexto es el que a nosotros nos arroja este veredicto para hablar de épocas, para hablar de culturas, para hablar de arquitectura y demás. Entonces, de ahí proviene y va de la mano, totalmente de la mano con la creación de los museos. Porque este concepto de museo, ¿de dónde viene y de dónde se arroja? Entonces, van de la mano, van caminando de la manita, el concepto de arqueología, el concepto de museo y el concepto de la restauración y la conservación de los bienes materiales e inmateriales, ¿no? También. Porque, bueno, sabemos que podemos preservar lenguas y con el habla y demás, y bueno, a eso no le vamos a hablar como tal material. Pero todo esto va de la mano y va creciendo, y por ello decían el padre de la arqueología es Indiana Jones, por este concepto de andar en las pirámides. Bueno, empezaron a ponerle atención a la arqueología, las nuevas generaciones, a través de las películas de Yo creo que es imposible hablar Pero de déjame decirte arqueología algo aprendes con las películas de Jones, porque por ejemplo, en la primera película que era Los Cazadores del Arca Perdida, pues siempre se estaba buscando dónde quedó el Arca de Noé. ¿Estamos de acuerdo? Quedó? Ajá. El Arca de Noé está citada en las escrituras, nadie sabe dónde quedó. ¿Dónde quedó? La última pista creo que fue en el Templo de Salomón, algo así, y después ya no lo vieron a ver. Y hay algo de verdad en eso, ¿no? No en todo lo demás, pero en eso sí hay. Y que sí lo andaban buscando los nazis, sí lo andaban buscando, ¿no? Eso sí hay evidencia gráfica y escrita, ¿no? Y luego si te vas a la segunda película, es cierto, en la India había cultos muy sanguinarios, porque ellos son naciones politeístas, tienen demasiados dioses. Es decir, como lo fuimos nosotros en su momento. Sí, como fuimos nosotros, así en en su México momento antes de la conquista. Sí, así es. Y entonces, pues también hay algo de cierto. En la tercera película, Buscando el Cáliz Sagrado, también es cierto, porque nunca se ha frenado la búsqueda del cáliz. Los productores se tomaron la tarea de poner objetos que sí se... Mezclan realidades con ficción.
Y estos son como las novelas históricas, ¿no? Que Así parte es. es cierto, pero parte es, Parte, ¿no? es criterio o es a la imaginación del guionista, ¿no? Sí. Y si te vas a la cuarta, sí existieron calaveras de cristal con los aztecas o con los mayas. De hecho, existen algunos que se exhiben, ¿no? Sí. Ahora, que ahí se concentraba toda la sabiduría del universo, eso ya es otra Eso cosa. ya es otra cosa. Pero que existen. Y es más, déjame decirte algo todavía que me di cuenta. De esas veces que te arrancas viendo la televisión, y me tocó ver una película del Santo. Ah, ok. El Ajá. Santo ya tiene, no fue de tu época, pero sí fue de la Sí, época sí y lo de Lalo ubico, Villanueva, pero- por ejemplo. Estaba chiquito cuando los veía. Pero ahí en el Santo andaba buscando una calavera de cristal Ah, ajá. que era igual que la dio, nomás que el Santo lo firmó 30 años antes que Indiana Jones. Entonces, la idea se la plagiaron, Se la se la plagiaron. plagiaron, pero sí existen las calaveras de cristal y nunca he entendido para qué sirven, pero en fin. Al Ok. menos creo que no es mala idea asociar la arquitectura con Indiana Jones. La Vamos a una arqueología. pausa porque no hacemos pausa ahorita, ¿no? ¿Qué, qué pasó? ¿Seguimos? Sí, pausa. Bien, nos vamos a una pausa, vamos a una pausa y volvemos. Está usted viendo Canal 29, el canal de la ciudad. Este sábado 15 de junio a partir de las 8 de la noche, festeja con nosotros el 176 aniversario de Nuevo Laredo y disfruta en familia la tradicional campechaneada. No te pierdas esta espectacular fiesta en la Campeche, con música en vivo, antojitos y mucha diversión. Además visita el stand I Love NLD con grandes sorpresas. Campechaneada del 176 aniversario. No te la puedes perder. El gobierno de Nuevo Laredo te invita. Noticiero 29, con la licenciada Ingrid Silva. Mantente informado de lo que acontece en la ciudad. De lunes a viernes, en punto de la 1:30 de la tarde, con repetición a las 4 de la tarde. Noticiero 29, con la licenciada Ingrid Silva. Solo por Canal 29, el canal de la ciudad. El rey de los deportes se viste de gala en el Parque La Junta. Este 30 de junio a las 7 de la tarde celebramos el 176 aniversario de Nuevo Laredo con un clásico de béisbol. Tecolotes de los dos Laredos contra los Sultanes de Monterrey. 1000 jerseys conmemorativos de regalo a los primeros en llegar al parque. Y después del encuentro, verbena popular con la música en vivo de La Pura Sabrosura de Fito Olivares. Clásico de aniversario. No faltes, Nuevo Laredo nos une. Deja que tu sonrisa hable bien de ti. Visita a la doctora Patricia Vidal Osuna, ubicada en Guerrero 312, a unas cuadras del Puente Internacional número 1. Egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León, la doctora Vidal cuenta con la experiencia para cuidar de tu salud bucal. Realizamos limpiezas, blancamiento dental, extracciones, implantes, férulas dentales y diversos procedimientos para darte la mejor sonrisa. Comunícate al 867-713-7178 y realiza una cita. Doctora Patricia Vidal Osuna, el mejor cuidado para tu sonrisa. Está usted viendo Canal 29, el canal de la ciudad. Miren, regresamos a esta conversación con Jacqueline Galaviz, ella es arqueóloga y estamos hablando precisamente sobre este tema. Y Jacqueline, siempre se equivocan y se equivocan todos, antropólogos, arqueólogos y todos los demás. Habían dicho que había asentamientos humanos no más allá de, en sociedad, en grupo, más allá de 15.000 años, pero resulta que en Turquía hay un descubrimiento, hay una, no sé cómo le llaman ustedes los arqueólogos, ¿Un asentamiento? un asentamiento que tiene más de 30.000 años y ya tenían templos. Sí. No sé cómo se llama, Gobli, no sé qué. Ahorita te digo porque sí. Ok, muy bien. Sí, Es porque- en Turquía, porque Turquía ahí en Turquía hay muchos asentamientos.
Y resulta que el ser humano se reunía para rendirle pleitesía, se supone, porque tú tienes que interpretar lo que quedó. Así es. Porque tú La ves una caja interpretación. grande y lo mismo puedes decir que era un lugar para cenar, pero puede ser no Exactamente. sé, una cantina o alguna otra cosa donde se divertían. Justamente por este concepto, esta palabra que acabas de mencionar, interpretación, es parte de que la arqueología se vuelva una ciencia. Como lo mencionábamos al inicio, es interdisciplinaria, multidisciplinaria. Se hace valer de más para poder arrojar sus veredictos. Y como bien lo estás mencionando, nosotros podemos encontrar vestigios, una pirámide, podemos encontrar cerámica, un esqueleto, materiales de diferentes objetos, pero es este veredicto, ¿no?, el que le va a dar sentido, es el contexto de la excavación, que por ello es tan meticulosa. Para llevarlo a cabo es preciso, todo se anota. Nosotros llevamos un diario de campo y este diario tiene reflejado todo lo que trabajamos cotidianamente. Hay registro fotográfico, hay cuidado, hay análisis de la tierra. Y todos estos datos son lo que a nosotros nos hacen arrojar estos veredictos de qué pasó ahí, qué está ocurriendo, quiénes son, qué antigüedad, todo el contexto, ¿no? Si es algo mortuorio, si es algo cotidiano, si es algo de casas habitación, etcétera. A mí me llama la atención, ahorita tenemos muchos adelantos científicos, ¿no?, en relación con la arqueología, ¿no? Vamos, herramientas que le sirven al arqueólogo para ser más exacto en su trabajo, ¿no? Antes una construcción decía, pues esto debe tener tantos años porque antes de esa época no se fabricaba este tipo de materiales para hacer una casa. Es decir, esto es nuevo o esto tiene tantos años, ¿no? Y de acuerdo a cómo se estaba la morfología de este asentamiento humano, pues a lo mejor es entre el año, tanteas, ¿no?, entre hace 5.000 o 10.000 años, ¿no? Pero ahora, con los nuevos estudios de no me gusta la palabra porque en realidad es una palabra sajonizada, ¿no?, datametría, de medir los datos de acuerdo por ejemplo, al carbono 14, por ejemplo, se puede apreciar más o menos la edad de los... Y entonces con eso los arqueólogos ya van más seguros, es decir, este asentamiento tiene al menos tantos años, tanta antigüedad, así es. Justamente, cuando ya existen estudios previos, solamente se arrojan veredictos por comparación. Nosotros, uno de los primeros procesos es caminar, la prospección, el segundo paso es la excavación y el tercer paso, después de llevar a cabo trabajo de campo, estamos hablando de arqueología de campo, el tercer paso es el análisis de los materiales. Si ya tenemos un análisis previo, simplemente hacemos comparaciones, tablas comparativas, analizamos cerámicas o el elemento que encontramos. Pero cuando no existe este comparativo, bueno, hay que iniciar todos estos procesos de datación para poder arrojar los veredictos de las cronologías, ¿no? En qué etapa andamos en esa excavación. Pero no nada más las vamos a obtener por estos procesos como el de radiocarbono 14. También la estratigrafía de la Tierra nos ayuda mucho y para ello en nuestra formación también tenemos clases de geología, geomorfología, topografía. Tenemos, un sinfín de clases, dibujo arqueológico, religiones mesoamericanas y demás, pero es una muy, muy, muy fuerte porque inclusive pues dibujamos todos los estratos de la Tierra y con ello también podemos comenzar a ver en dónde estamos. No, pues es interesante. Bueno, que son muchas ciencias las que intervienen para determinar. Así es. La arqueología, para nosotros poder trabajar desde un fotógrafo, alguien que sepa dibujar a mano alzada, que sepa hacer dibujo con topografía también. Necesitamos un arqueólogo también forense, un paleoantropólogo, dependiendo del contexto en el que estemos. Si encontramos restos óseos, pues tiene que venir el encargado que sabe sobre toda la composición humana. Y por ello el mencionarlo multidisciplinario, interdisciplinario, ¿no? Porque necesitamos de otras disciplinas para totalmente de acuerdo. Y otras ciencias también necesitan de la arqueología, ¿no? Sí. Antes la arqueología era como una extensión solamente de la antropología. ¿Por qué? Porque ahorita nuestro tronco común o nuestra área base
es la antropología. De hecho, llevamos en la carrera antropología social, lingüística e histórica. Y ya posterior comienzas con tu área como tal de arqueología. Y antes así era como una extensión de la antropología, pero ahora como tal ya se vale como una carrera y como una licenciatura independiente a la antropología, aunque necesitamos entenderlas, todas las antropologías, para poder encaminarnos hacia lo que es la arqueología. No, es una ciencia sin duda multidisciplinaria y esto nos lleva también a preguntarte, tú tienes una especialización, ¿no? Así es. Bueno, yo soy licenciada en arqueología, pero para mi línea o lo que yo seguí para obtener mi título es la restauración cerámica. Tuve la fortuna de conocer al maestro Juan Pérez Morales, él es el restaurador del Museo de Antropología de Jalapa, y bueno, nos llevó otro arqueólogo nada más como para ver qué ocurría en el taller de restauración del museo, y pues a mí me encantó tanto que volví y pedí ser voluntaria en ese momento porque aún no podía inscribir mi servicio social. Entonces entré como voluntaria y aprendí a restaurar. Y entre ello también me formaron como guía de museos y posterior, cuando llega mi servicio social, lo inscribo en el Museo de Antropología, que es algo que ellos nos ofrecen, poder hacer servicio social ahí. Y pues bueno, desde ese momento a la fecha, hasta hace 3 años, que yo formaba parte del área de restauración de ese museo. Bien, ¿por qué llega un momento en el que la antropología y la arqueología se requieren mutuamente? Por el objeto de estudio y por la sensibilización a las culturas. Nosotros como arqueólogos trabajamos culturas antiguas, culturas pasadas, como lo queramos llamar, a través de sus objetos, de la vasija, a través del cuerpo, del esqueleto, con un atavío de oro y demás, según la región. Pero la antropología también estudia las culturas, la antropología también estudia la sociedad, aunque venga hacia otros tiempos, pero es este comportamiento de cultura y nosotros también lo necesitamos. Entonces, eso es lo que hace estar ligados. Una se nuestro soporta objeto a otra. de estudio, así es. Una se soporta, la Exactamente. antropología se soporta en la arqueología y viceversa. Y viceversa, así es. Inclusive tenemos clases, por ejemplo, hay etnoarqueología. La etnoarqueología en relación a una etnia, ¿no? Por ejemplo. La etnoarqueología habla de este estudio hacia una cultura, pero puede ser una cultura actual, no precisamente alguna pasada. Y esto es una observación participante también, entonces para ello necesitamos las antropologías. Sí. Así es. Así es, entonces, bueno, retomando el tema de la especialización, o más bien de la línea que seguí para titularme, pues justamente estos materiales cerámicos, que fueron muy importantes, nos arrojan muchos veredictos de la sociedad. Uno se pregunta, bueno, yo te lo pregunto también, ¿cómo diablos una vasija, no sé, ¿Cómo que, perdón? ¿Cómo una vasija, un plato, no sé, un recipiente, etcétera, de cerámica te dice mucho sobre una cultura? ¿Por qué es importante coleccionar jarritos, como decía un amigo mío? No, hombre, fui a ver un museo, pero eran puros jarritos. Puros jarritos. No sabía mucho de arqueología, pero entendí lo que me quiso preguntar. ¿Por qué es importante estudiar la cerámica? ¿Qué nos ofrece la cerámica en conocimiento? En conocimiento. ¿Qué se puede deducir del estudio de la cerámica de los pueblos antiguos, de las civilizaciones anteriores a la nuestra? A nosotros. Ok, para entender la cerámica, nosotros tenemos que entender cómo ellos veían la vida, su cosmovisión. Porque, por ejemplo, para Mesoamérica, la época posclásica, el principio dual de vida, los opuestos complementarios, sol, luna, hombre, mujer, día, noche, ¿no? Todos estos conceptos de cómo ellos veían el mundo, porque ellos reflejaban todos estos conceptos en cuestiones materiales. Por ejemplo, la distribución de las pirámides, mal llamadas pirámides porque son basamentos piramidales para Mesoamérica. No tenemos la puntita, entonces aquí son basamentos piramidales. ¿Cómo se llaman? Basamentos piramidales. Basamentos, Así pero es. no son pirámides. No. La figura geométrica de una
No, de esas una son las de pirámide Egipto. no se da. No, pero nosotros les llamamos comúnmente pirámides aquí. Bueno, la distribución geográfica en el espacio, la distribución en espacio de las pirámides es por esta concepción, ¿no?, de cómo vemos el mundo. Si nosotros tomamos un objeto cerámico, tiene esta representación. Y aparte nosotros nos tenemos que olvidar del concepto de belleza. Por ejemplo, la representación de un cuerpo de una mujer. Lo van a representar como es. Y si fue un cuerpo que ya tuvo bebés, que ya es una señora grande, la van a representar como es. Aquí este concepto que tenemos de belleza, de las curvilíneas, del cuerpo muy bonito, como lo es europeo, o como las figuras de Europa, aquí no existe. Aquí es la representación de lo que está ocurriendo. ¿Y cómo podemos obtener más información? Por ejemplo, el tipo de cerámica. Hay cerámica fina, cerámica media y cerámica burda. La cerámica fina normalmente se ocupaba para cuestiones muy importantes, como políticas, rituales, mortuorias. Y la cerámica media o burda era para uso común. Como un ejemplo, hace tiempo, ¿no?, las mamás que tenían en las vitrinas las vajillas que decían nada más el día del cumpleaños o el 24 de diciembre vamos a sacar la vajilla, la importante, ¿no? Pero diario que comes en el plato común, el que está incluso quebrado, en el vaso de plástico, bueno, eso ocurría también en aquel entonces. Más información sobre la cerámica es el tipo de cerámica respecto a cómo está hecha. No es lo mismo la arcilla de Costa Golfo a la arcilla, al barro de Altiplano Central o al barro que se ocupaba en Oaxaca, y así. Las materias con que se hacían, que se llaman desgrasantes, estos desgrasantes es pasto, minerales, otras piedritas que formaban esta pasta, son distintas de cada región. Entonces nosotros, al encontrar cerámica, fracturamos esa cerámica, o bien si encontramos el cachito que le llamamos tepalcate, estudiamos en el interior todos estos elementos que la conforman, inclusive la cocción también. Si me permites, vamos a una pausa, pero Claro antes que de irnos a la pausa, ¿el tepalcate es un vasito? El tepalcate va a ser un cachito de un jarrito, por ejemplo. Pero utiliza mucho esa palabra para muchas cosas, ¿no? Así es. Pero técnicamente es un pedacito de un jarrito. Ajá. Ya aprendiste algo, Lalo. Vamos a la pausa y volvemos. Está usted en comunicación con Foro 29, el estelar de las 8 en Aire Cable. Está usted viendo Canal 29, el canal de la ciudad. Para mantenerlo informado de lo que acontece día a día en la ciudad, con información de interés, veraz y objetiva, con el estilo único del licenciado Miguel Ángel Vidal, Noticiero 29 a las 7 de la tarde, solo por Canal 29, el canal de la ciudad. Con el nuevo puente y calzada de los Héroes, Nuevo Laredo avanza. Con esta gran obra se mejorará el flujo vehicular en el poniente de la ciudad y desfogará el tráfico, beneficiando a más de 150,000 residentes, transporte público y negocios. Con una inversión de más de 132 millones de pesos. En solo 6 meses reubicamos líneas de agua, colectores sanitarios y pluviales y colocamos nuevo alumbrado público. Con obras que transforman, Nuevo Laredo nos une. Gobierno de Nuevo Laredo. Bodega de Dulces La Reina. Visítanos en Camargo 612 en el sector centro. Contamos con las mejores marcas de dulces y también dulces tradicionales para tus eventos. También tenemos todo lo necesario para tus fiestas infantiles o negocio. Llámanos para hacer tus pedidos al 867-712-2438. Repito, 867-712-2438. Bodega de Dulces La Reina. Una tradición en los dos Laredos.
Nuevo Laredo, llegó el momento de celebrar. Este sábado 15 de junio a las 8 de la noche, en la Rotonda Benito Juárez, vive el 176 aniversario de nuestra ciudad con un concierto inolvidable, con la presentación de Pesado y Banda Los Recoditos. Además, tradicional campechaneada, gastronomía y muchas sorpresas. El gobierno de Nuevo Laredo te invita. No faltes, entrada gratuita. Nuevo Laredo nos une. Está usted viendo Canal 29, el canal de la ciudad. Ahí está. Bien, regresamos a esta conversación con Jacqueline Galaviz, arqueóloga. Estamos platicando precisamente sobre arqueología. Oye, Jacqueline, entonces me decías que, porque insisto, a veces para el ego, para un ciudadano común como nosotros, que no sabemos nada de arqueología, no logramos entender, bueno, ¿qué deducimos o qué podemos estudiar de una simple vasija, de un recipiente para comer, para tomar agua, para usarlo en ritual, en un incenciario, por ejemplo? Aunque aquí no había incienso en esa época, se quemaba otro tipo de materiales. ¿Cómo se llama el que usaban aquí? Copal. Mucho? El copal. Bueno, Así entonces, ¿qué puede uno aprender? Sí, pues platicábamos sobre ello, que aparte de las diferentes masas con las que se va a producir en cada espacio, esto también, y de los diferentes tipos cerámicos que decíamos, fino, medio y burdo, esto también nos puede hablar de una interacción entre culturas. Por ejemplo, vámonos a la época clásica, del 200 al 900, ya después de Cristo. Vamos a hablar de Teotihuacán. En Teotihuacán hubo todo un pasillo donde se daba la interacción, como si fuera un tianguis, un pasillo de comercio, a donde llegaban de diferentes puntos de Mesoamérica a vender sus productos, y mucho de ello fue la cerámica. Pero también se habla de los movimientos de cerámica como tal a diferentes puntos sin la necesidad de un tianguis, ¿no? Entonces, de este tipo de venta. Entonces, estamos hablando de presencias de culturas a partir de los elementos cerámicos. Y también la cerámica es tan importante porque primero se trabajaba mucho la piedra. Ajá. Para el preclásico con los olmecas, que hablamos del 2500 a.C. al 200 después de Cristo, es este periodo. Ahí se trabajaba muchísimo la piedra. Y después, hacia finales del preclásico, hacia el clásico, se empieza a trabajar la cerámica. Y la cerámica vamos a compararlo en este momento como nuestra era del PET. Todo lo que nosotros hacemos en unicel, vasos, platos y demás, bueno, en su momento esa fue la cerámica, ¿no? Esta reproducción volada de platos, de jarritos, de ollas y demás. E inclusive llegaron a tener moldes para ya no estar todo el tiempo trabajando desde cero la pieza, sino hacer vaciados de cerámica, tener moldes y hacer una reproducción más rápida de cerámica. Entonces se ha encontrado cerámica de la costa Golfo en Altiplano Central, se ha encontrado cerámica de Oaxaca en Altiplano Central, de la zona maya y viceversa. Entonces, hay una interacción de culturas que se puede observar a través de la cerámica, desde los estilos hasta el tipo de pintura, el tipo de cómo pintaban ellos y qué forma tenía la vasija, vasijas homorfas, representación de animales, vasijas o elementos cerámicos fitomorfos con representación de plantas, y elementos como tal, de la misma forma de una vasija y demás. Entonces, este tipo de acabados de pinturas, de glifos plasmados ahí, también nos está hablando de la cultura que lo está haciendo. No, pues es interesante, ¿no? Así Viste es. que mencionaste, hay una rama de la ciencia que va a tener mucha aplicación dentro de 5,000 años, aquí se llama la tecnoarqueología. Tecnoarqueología. Sí, porque imagínate dentro de 5,000 años, supongo que va a haber arqueólogos. Esperemos ¿Qué que se sí. van a encontrar? Pues a lo mejor con la era del PET. No van a encontrar, no, porque, por ejemplo, un teléfono se va a disolver, es decir, van a batallar más para saber cómo éramos nosotros hace 5,000 años, ¿no? Ajá. Y entonces hay una ciencia nueva, una rama
o especialización de la arqueología que se llama tecnoarqueología, ¿no? ¿Cuál Así era, es. cuál era la técnica o los conocimientos técnicos en un momento dado de un grupo organizado o de un humano hace tantos miles de años? Está interesante, ¿eh? Sí, tal cual. Justamente nosotros en clases, trabajando con los compañeros en campo, nos cuestionábamos eso. ¿Qué van a encontrar los arqueólogos del futuro? Pero fíjate, déjame decirte hasta dónde llega, ¿no? ¿Te acuerdas del día D, ¿no? Del desembarco en Normandía, cuando los aliados desembarcan en Francia en la Segunda Guerra Mundial? Bueno, las playas de Normandía fueron playas, bueno, fue sanguinario ahí, o sea, fue como Cholula prácticamente. Como todas las guerras, ¿no? Sí. Hace algún par de meses unos arqueólogos se fueron a las playas de Normandía. Obviamente hay restos de algún cañón, no sé. Sí, claro. Pero empezaron a analizar la arena de estas playas y todavía están llenas de trocitos de metralla. De metralla, es decir, wow. Mira la condensación. Y eso nos dice mucho, ¿no? Claro. Después del 45, todo lo que ha pasado tantos años, todavía hay vestigios de esto, ¿no? Así es. Caray, todo lo que nos puede decir la arqueología. La arqueología. ¿No? Y aún no terminamos con, por ejemplo, con la época prehispánica, aún no terminamos de encontrar, aún no terminamos de interpretar todo lo que tenemos y ya nuestro tiempo está avanzando y justamente cuestionábamos qué van a encontrar los arqueólogos del futuro. En algún momento estaba en los Tuxtlas, participé en el proyecto arqueológico que se llama PILAP, es Piedra Labrada, y con esta doctora, la doctora Lourdes Budar, ella nos decía, ¿qué vamos a encontrar nosotros el día de mañana? ¿No? Y pues justamente nuestro primer arrojamiento era pues plástico. Nosotros estamos en una etapa de producción de plástico impresionante, ¿no? De botellas, de platos, de las bolsas, de contenedores de comida y demás. Entonces, ya no vamos a encontrar tepalcates, que hablábamos de ellos hace un momento, que viene de la palabra náhuatl de tepalcate. Tepalcato, sí. Ajá, que su significado sería como pues una olla, una vasija, un barro, un contenedor. Y pues bueno, se fragmenta esta vasija y nosotros encontramos los pedacitos, pues son los tepalcates. Son los tepalcates. Bueno, ya sabemos algo más. Sí. Entonces la cerámica nos dice muchas cosas de cómo vivieron. Así es, de cómo vivían ellos. Inclusive nos arroja también, bueno, vamos a hablar también de la sociedad, de los diferentes oficios que había, porque no todos se dedicaban a todos, había especialización de oficios. Y el alfarero, que es el que se dedica a hacer la cerámica, era el encargado solamente de esto y tenía que conocer inclusive las temperaturas de los hornos, porque bueno, para preparar un elemento cerámico... ¿Cómo le hacían para calcular los grados, oye? Yo creo que eran... No creo que le metieran el dedo al fogón, pero sí. Tal vez a prueba y error. Introduciendo elementos hasta que se reviente. Es lo que ha, incluso todavía actualmente... ese genio de muchas industrias, Elon Musk, que es el padre del Tesla y el padre del Starship, dice de su nave espacial, tiene que explotar varias veces para que yo pueda saber que estoy seguro de que mi nave es correcta. Exactamente. Entonces para él una explosión de su nave, cuando va arrancando, cuando se inicia un despegue, dice que bueno, me está enseñando que algo estoy haciendo mal. Sí, exactamente. El método de intento y error. Así es. Y así le hicieron muchas ciencias, ¿no? Los intentos, y sale bien, ya fregamos, como decimos aquí en el norte, y si no, ya te fregaste. Sí. Entonces, así calculaban más o menos la temperatura de los hornos. Porque así incluso en los metales es donde más se ve a qué temperatura tiene que estar un horno, ¿no? Porque un acero pues yo no quiero emplear la palabra mal horneado porque no es así, pero mal, tiene su palabra para los herreros. Sí, tiene su propio término, el acero. Sí, entonces pues va a salir quebradizo o si no sale demasiado difícil de moldear. Pueden templar o cuando bueno, es la palabra correcta, ¿no? Porque yo me acuerdo haber visto una novela rusa hace muchos años que se llamaba Así se templó el acero. Es una novela muy, muy famosa. Entonces, pues si el temple. El temple del acero, así ahorita no tiene chiste, esto tiene que calentarse a tantos 1200 grados centígrados y ya sabemos, y el termómetro nos dice 1200 grados. Y listo, y se acabó. No, pero antes está cañón, imagínate. Sí. Calcular ojo de buen cubero, a qué tanto eran está expertas estas personas en su Oye, profesión. tengo una pregunta para ti, mira,
yo recuerdo, bueno, es que siempre que se habla de las civilizaciones mesoamericanas Ajá. en el mundo, no pueden agarrar a todas, pero van agarrando una cultura una cultura asiática, una cultura europea. Entonces, por ejemplo, los europeos los dividen en la cultura sajona, la cultura británica, la cultura germana. Pero cuando hablan de México, se refieren a la cultura olmeca como la más importante de las culturas mesoamericanas. No los mayas, mucho menos los aztecas, pues sean guerreros. No, la olmeca. ¿Por qué? ¿Por qué? Muy bien, es una muy buena pregunta. Para ello tenemos que situarnos en tiempo y en espacio también, ¿no? Hay que hablar de cronología. Los olmecas están en el preclásico. Mesoamérica se divide en preclásico, en clásico y en posclásico. Y los olmecas están al inicio de esta línea del tiempo. Pero no nada más porque se encuentran al inicio y son de nuestras primeras culturas, sino es por todo lo que ellos ya tenían como cultura, como sociedad. Sí. Ellos ya tenían clases sociales, ya tenían oficios, ya tenían un sistema de creencias, una religión. Entonces, todas estas características son las que forjan a una sociedad. Por ello le llaman la cultura madre. No nada más porque estuvo al inicio del tiempo para Mesoamérica, sino por todas estas características que ellos ya hacían como sociedad. Ya tenían dioses, ya tenían también un habla, también tenían una escritura que no la conocemos a ciencia cierta, ni siquiera sabemos cómo se llamaban a ellos mismos, ¿no? Porque olmecas los bautizan los aztecas. ¿Y por qué no vamos a hablar de los aztecas? ¿O por qué no vamos a hablar de otras culturas? ¿No hay escritura olmeca? Porque hay ciertos glifos que están por ahí. Por ejemplo, hay una pieza muy, muy bonita que se llama El Señor de las Limas, que fue encontrado en Las Limas, Veracruz, y este es un personaje que está sentado y tiene cargando a un bebé aquí, a un niño. Y este niño tiene la representación de una máscara con rasgos de jaguar, y también tiene en el pecho todos unos glifos grabados. Entre ellos están las bandas cruzadas y bueno, entonces esta es la información que tenemos de los olmecas. Es casi nada. Es escasa a comparación, si hablamos de los mayas, es escasa si hablamos en comparación de los aztecas. Y por ejemplo, mencionabas al inicio los aztecas de esta pregunta, porque ellos también no como una cultura madre, porque también en tiempo ellos vienen del clásico hacia adelante, no están en esta línea del tiempo previa, pero más que nada entonces es por los olmecas son de donde parten todas las demás culturas mesoamericanas. Así Si es me como lo permites, entendemos. Jacqueline, vamos a una pausa, estamos conversando con Jacqueline Galaviz. Ella es arqueóloga, ¿y tú eres la coordinadora o jefa del Museo de Historia Natural? No, yo soy jefa del Museo de Historia Natural. Sí, así es. Jefa del Museo de Historia Natural. Volvemos en un minuto. Está usted viendo Canal 29, el canal de la ciudad. Este sábado 15 de junio a partir de las 8 de la noche, festeja con nosotros el 176 aniversario de Nuevo Laredo y disfruta en familia la tradicional campechaneada. No te pierdas esta espectacular fiesta en la Campeche, con música en vivo, antojitos y mucha diversión. Además, visita el stand I Love NLD con grandes sorpresas. Campechaneada del 176 aniversario. No te la puedes perder. El gobierno de Nuevo Laredo te invita. Noticiero 29, con la licenciada Ingrid Silva. Mantente informado de lo que acontece en la ciudad. De lunes a viernes, en punto de la 1:30 de la tarde, con repetición a las 4 de la tarde. Noticiero 29, con la licenciada Ingrid Silva. Solo por Canal 29, el canal de la ciudad.
El rey de los deportes se viste de gala en el Parque La Junta. Este 30 de junio a las 7 de la tarde celebramos el 176 aniversario de Nuevo Laredo con un clásico de béisbol. Tecolotes de los dos Laredos contra los Sultanes de Monterrey. 1000 jerseys conmemorativos de regalo a los primeros en llegar al parque. Y después del encuentro, verbena popular con la música en vivo de La Pura Sabrosura de Fito Olivares. Clásico de aniversario. No faltes, Nuevo Laredo nos une. Deja que tu sonrisa hable bien de ti. Visita a la doctora Patricia Vidal Osuna, ubicada en Guerrero 312, a unas cuadras del Puente Internacional número 1. Egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León, la doctora Vidal cuenta con la experiencia para cuidar de tu salud bucal. Realizamos limpiezas, blancamiento dental, extracciones, implantes, férulas dentales y diversos procedimientos para darte la mejor sonrisa. Comunícate al 867-713-7178 y realiza una cita. Doctora Patricia Vidal Osuna, el mejor cuidado para tu sonrisa. Está usted viendo Canal 29, el canal de la ciudad. Bien, regresamos a esta conversación con la arqueóloga Jacqueline Galaviz. Hemos hablado de arqueología porque en mayo se celebró un día de mayo, el día del arqueólogo o el día de Indiana Jones, como usted lo quiera llamar. Pero qué bueno que ese personaje de ficción le abrió los ojos a muchas personas. Hay dos cosas, hay dos sagas de películas que han abierto y que han despertado la curiosidad en los niños, sí, que ahora ya son. Una es las películas del arqueólogo Indiana Jones y también las películas de, ¿cómo se llaman? Jurassic Park. Parque Jurásico, ¿no? Las películas de Parque Jurásico, sea lo que sea, nos han llevado a conocer de una u otra forma, por ejemplo, las variedades pues yo no quiero decir, porque hay mucha diferencia entre razas, especies, en fin, de los dinosaurios. De los dinosaurios. ¿No? Que parece que había unos aquí, pero había otros en Chile, había otros en Norteamérica, había otros en Europa, en África y en todas esas partes. Y gracias a Parque Jurásico, sí, en serio, se empiezan los niños, ya cualquier niño sabe lo que es un dinosaurio, un velociraptor, sí, un tiranosaurio rex, el triceratops. El triceratops, aquel que tenía sí, acá un cuello largo. Un cuello largo. Los más vendidos. Sí, entonces te digo, ¿no? Pues han contribuido mucho a la ciencia. No seamos tan frívolos, démosle su lugar, su reconocimiento a ellos, ¿no? Sí, así la es. última de Indiana Jones, que es la que buscan. Pues está basado en una realidad que la que salió recientemente el año pasado. Sí, que es la que hay una realidad que es una máquina que parece una calculadora, no me acuerdo cómo se llama. Es griega. Ay, se me olvidó el nombre. Sí, a mí también se me olvidó el nombre. Sí, lo tengo. Telipia, o no sé cómo se llama. Sí existe. Ahora, no creo que te abra un túnel de tiempo, pero ese aparato sí existe y está en un museo y está estudiándose todavía. Creo que la hizo Arquímedes, me parece. Arquímedes, entonces. Ajá, de hecho regresa a la época de Arquímedes. ¿No? Lo programa todo para también, que Indiana vuelva en el tiempo. Es una ciencia ficción, pero basada en una pieza que se encontraron en un galeón, en un barco romano de esa época, hundido. Y que aún no se encuentra total. Y de ahí surge ¿cómo te diré? Porque en una tumba de hace 2000 años, se encuentran en una tumba con una momia o con un esqueleto que tiene un reloj, un reloj del siglo XX. ¿Cómo está eso? ¿Cómo está eso? Ahí entra la ficción, ¿no? Pero la realidad es que sí. ¿Cómo se llama? Ahorita me voy a acordar. Yo también lo estoy tratando de pensar en el nombre del artefacto. Y fíjate, lo que mencionabas es muy cierto. Ahorita que estoy en el Museo de Historia Natural, en el Centro Cultural de Nuevo Laredo, tengo la gran experiencia, tengo el gran beneficio de estar en contacto con los niños. Afortunadamente tenemos recorridos guiados de martes a viernes, No hay semana que ya no tengamos un día libre en cuanto a recorridos guiados y es muy enriquecedor. Pero justamente esto que mencionaste, cuando yo inicio el recorrido y les expongo que
el Museo de Historia Natural, que vamos a andar en otras épocas, que vamos a andar haciendo un recorrido en el tiempo, realizo preguntas. Una de ellas es, niños, ¿ustedes saben en qué época o en qué era, como lo conozcamos, vivieron los dinosaurios? Y la respuesta es en la época jurásica. Y me dicen Jurassic Park. Sí. Pero en realidad en realidad fue la era mesozoica que se subdividía. No, hombre, oye, es que ya son demasiadas eras, ya no las puedes recordar. Cretácico, sí, aparte es la subdivisión de cada una de ellas, pero las tres generales son esas. Y el Jurásico es como que el apogeo de los dinosaurios, ¿no? Donde están en plenitud, donde se dan muchas Está el Cretácico también, y está, o sea, hay muchos periodos ahora. Triásico, Jurásico y Cretácico. Es este lapso de millones de años, que por cierto es la era más larga, inclusive los humanos no llevamos nada viviendo en comparación de lo que vivieron los dinosaurios. Nada, no hemos vivido nada. Pero justamente los niños dicen la época de los dinosaurios, la era jurásica, por las increíbles películas de Steven Spielberg. Antes no se hubieran acordado de nada, ¿no? Pero y ahora hay hasta caricaturas para niños. Sí, ¿no? Y como que, ¿y cuáles son los dinosaurios más icónicos? El tiranosaurio Rex. El Triceratops. El Triceratops es el más popular entre los niños, ¿eh? Entre los niños. Y para dar miedo, pues el tiranosaurio, ¿no? Sí, así es. Imponente, el cuello largo. El cuello largo. Sí, entonces, como bien lo dijiste, son ilusión, son ficción. Muchas cosas de las que salen en las películas no son ni siquiera verdad, pero acercan al público, bueno, las al tema. características de los dinosaurios, sí, dice, mira, este era carnívoro, el cuello largo era herbívoro. Bueno, en ese sentido, Cuando sí. veo yo a una jirafa que come hojitas de las copas de los árboles, me imagino que harían lo mismo los cuellos largos, ¿no? Así es. Si no había hojas a mano arriba, pues como, y las jirafas también, o sea, las jirafas precisamente, Sí, ¿no? toda esta evolución de las especies. Así es, está medio... Sí, y justamente de ellos se encargan los paleontólogos, ¿no? Oye, ¿los llevas a ver el ejemplar que tenemos ahí de lo que popularmente conocemos como un catán, ¿no? Sí. Le llaman pejelagarto, ¿no? Pejelagarto, catán o pejelagarto. A mí ese animal siempre que puedo lo voy a ver allá es un sobreviviente. Sí, él es conocido. Es un animal que convivió con los dinosaurios. Así convivió, no se ha modificado morfológicamente. Así es. Sigue estando igual. Es un sobreviviente y luego viene aquí alguien, lo pesca uno y lo mata. Oye, espérate. Se lo comen, si es el chicharrón. Es un sobreviviente. No le hicieron daño ni el meteorito en Chicxulub, allá en Yucatán. No le hicieron daño las eras glaciales. No le ha hecho daño nada. Ha sobrevivido. Y luego lo venimos a hacer para hacerlo chicharrón. ¿Cómo que no? Como que algo está mal, ¿no? Algo estamos haciendo mal. Justamente el catán es conocido como un fósil viviente o también como un monstruo de río por el tamaño que logra alcanzar 5 o 6 metros y pesar más de 200 kilogramos. ¿Hay algunos de esa dimensión? Sí. En Veracruz, en Costa Golfo tenemos, hay aquí en Nuevo Laredo, en el río Bravo, y también tenemos hacia el norte, ¿no? Lo que le sigue hacia Estados Unidos y demás. Hay 8 subtipos de catanes. Y lo que mencionabas es muy impresionante. Si nosotros vemos un fósil en el museo tenemos un fósil de catán de hace 65 millones de años, justo está enfrente de su acuario. Ahí vemos el catán y no ha cambiado físicamente para tener esta adaptación a las nuevas etapas y a los nuevos climas. Entonces es demasiado sorprendente. También es sabido que, por ejemplo, nosotros, algunos mamíferos, o más bien la mayoría de los mamíferos, no podemos comer los huevos del catán, los huevecillos como una especie de caviar, porque es venenoso para nosotros. Entonces es otro sistema de defensa de ellos. Sí. Aparte de que respiran como tal oxígeno, de que pueden estar fuera del agua tiempos más prolongados que un pez común. Y que también, bueno, por ahí me contaban ahorita que estamos platicando con un biólogo, que también ellos pueden hacer este cambio de sexo cuando viene la temporada de reproducción, para nivelar su población y que se puedan reproducir. Es decir, que si tenemos 50 catanes hembras, cambian a machos para poderse reproducir. Sí, y sabemos que pocos peces en el mundo pueden hacer eso. El instinto de cualquier especie en el mundo es reproducirse para conservar la especie, incluso en los humanos. Porque a veces se nos olvida que somos tan picudos, que nos consideramos la cima de la evolución. Que estamos hasta y arriba. es algo muy cuestionable, porque muy cuestionable.
Sí, y bastante. realmente somos la cima de la evolución, porque somos buenos para destrozarnos entre nosotros mismos, ¿no? Ujú. Y para acabar con otras especies, porque También somos ya hemos generales. llevado a la Oye, pues qué extinción. interesante, pero sí, ya imagino las experiencias que tienes cuando llevas a los niños en estas visitas guiadas Sí. al museo, ¿no? Es increíble. También ellos ya traen todo un mundo de conocimiento, también más allá de las películas. Cuando mencionamos ciertos datos, nuestras guías las hacemos muy interactivas. Son preguntas, respuestas de ambas partes. Entonces, me doy cuenta que hay niños que tienen datos curiosos impresionantes y que los enriquecen en las escuelas, los enriquecen en sus casas y de manera propia. Siempre un niño te mete en problemas con alguna pregunta en la que, caray, Sí, siempre, sí. porque ellos no tienen todavía muy desarrollado el concepto de la prudencia, ¿no? Ellos Sí. son directos, vamos. Son directos y también depende de nuestro tipo de grupo, la información que manejamos o cómo la expresamos, ¿no? Hasta en eso tenemos que hacer nuestro trabajo de guías bien, porque desde luego que lo que charlamos con una prepa no es lo mismo que vamos a charlar con niños no, de desde kinder. luego. Así es. ¿Y cuáles son los más curiosos, los chiquitines o los estudiantes vamos, ya que ya pasaron a media superior, por ejemplo? Los pequeños. Sí, ¿verdad? Los pequeños porque ellos se asombran con lo que están viendo todavía. Ellos todavía, digamos, su concepto de asombro es distinto al de un adulto, desde luego. Y se maravillan al ver los esqueletos al entrar al museo. Regresemos a las cifras. El 2022 recibieron... En el 2022 se guiaron aproximadamente a 500 niños. Solamente hablamos del programa Visitas por los Museos. Sí. 500 niños. Pero era la época de la pandemia, ¿no? De escuela, sí, todavía estábamos en Sí, pandemia. En pandemia, sí. Saliendo de pandemia. Y para 2023, el año previo, guiamos cerca de 5,000 niños. 10 veces más. Sí. Es un aumento impresionante. Estamos muy contentos todos en Centro Y las Cultural. visitas del día, siempre hay gente en el museo. Sí, el aforo cotidiano también tuvimos un cambio bastante significativo. En 2022 estuvimos hablando de 20,000 personas y para 2023 30,000 personas. Entonces, Se subió. es Ahora, un ¿se están aumento de haciendo aforo. adecuaciones? Porque te creo entendido que acaban de reeditar un convenio de colaboración con el Museo del Desierto, ¿no? Sí, ese es un tema bastante bueno, es bastante importante. Se está trabajando en la renovación completa museográfica del museo. Entonces, vamos despacio con ellos porque pues es un tema bastante grande, pero sí estamos tratando de que eso se logre. Tengo entendido que ya hay avances en ese sentido, ¿no? Sí, hicieron el levantamiento topográfico del área, tanto del museo como del paseo prehispánico que está al exterior, y esas son las dos áreas No, y que se aparte van a es un trabajar. excelente asesor el Museo del Desierto, pues es el museo más grande de América Latina. Y ellos hicieron el Museo de Historia Natural. Así es, yo sé. Porque Es el papá de nuestro conozco museo. a todos los que participaron en la creación del museo. Y ahora me quedo maravillado lo que están haciendo en el Museo del Desierto, en otras ramas, como por ejemplo, me quedé impactado, ¿no? La preservación del lobo mexicano, del lobo gris mexicano, que estaba extinto, ¿eh? Sí. Ya no quedaban en la vida silvestre, en si acaso 4 o 5 ejemplares. Y es impresionante que la manera en que los tienen es reproducción, es cuidado, también si vienen lastimados los atienden, tienen todo el equipo para atender, pero el trato hacia ellos es el menor contacto posible con el hombre. ¿Por qué? Porque los reintegran a su hábitat natural, entonces no pueden manipularlos tanto. Lo tienen incluso hasta en sus áreas áreas elevadas, porque a ellos les gusta estar. Así y al final de cuentas el comportamiento del lobo pues, es en manada, ¿no? Sí. Por eso los perros atacan también en manada. Es decir, Sí, pues, el perro su sistema de ataque. Es un can, punto. Es el mismo, vienen del mismo tronco común, ¿no? Exactamente. Nada más que el perro lo modificaron los humanos, ¿no? Al estar cambiando. Y buscar otras razas. Otras razas, pero al final de cuentas todos los perros vienen del lobo. Sí, así es. Y pues justo con todo esto del Museo del Desierto tuvimos el gusto de ir y bueno, estamos trabajando en colaboración y agradecemos a la presidenta Carmen Lilia Canturrosas, a la doctora Arjona, que es la actual presidenta, que están promoviendo todo esto, porque bueno, gracias a que tenemos un autobús del municipio, es que podemos mandar ese autobús a las escuelas
y puedan venir las escuelas. Les facilitamos el transporte y eso es un punto clave para que ellos puedan venir. Y trabajamos con todos los sectores. Estamos yendo, ahora sí que de norte a sur, de este a oeste, y también tenemos otro proyecto, otro programa, mejor dicho, que se llama Un Museo en tu Escuela. Ese inició este año, en enero, y todos los viernes, personalmente, visito una escuela. Llevo un stand de fósiles y platico con toda la escuela, ya sea que entremos a los salones o que nos den el área como una biblioteca, un foro, y platicamos con toda la escuela y hacemos la Y hay invitación que regalar el también. museo. Jacqueline, gracias por la gentileza de haber aceptado nuestra invitación y Gracias vamos a a seguir ustedes por conversando contigo. invitarme. Esto fue Foro 29, platicamos con Jacqueline Galaviz, arqueóloga. Ella también es la jefa del Museo de Historia Natural. Por su atención, muchas gracias. Una repetición de este programa la puede ver usted el jueves a las 8 de la noche. Páselo usted muy, pero muy bien.